Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a exponer sobre la investigación descriptiva. Las responsables serían Yamile Rodríguez y mi persona, Norelki Salazar. La investigación descriptiva cumple un papel fundamental en la investigación científica, sirviendo como el punto de partida para explorar y comprender fenómenos sin manipular variables. Históricamente, la investigación descriptiva ha desempeñado un papel fundamental en numerosas disciplinas. Por ejemplo, los antropólogos han utilizado este enfoque para documentar culturas y sociedades. Los psicólogos para captar comportamientos, emociones y reacciones, mientras que en las ciencias sociales ha permitido documentar una situación inicial, línea base, describir los resultados y el alcance de programas en términos de sus objetivos. Arias establece que esta investigación consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer una estructura o comportamiento. Los resultados se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere, mientras que su objetivo describe con precisión el evento de estudio, se asocia al diagnóstico de estudio y trata de expandir el evento estudiado haciendo una enumeración detallada de sus características. A diferencia de otros enfoques que buscan establecer relaciones de causa-efecto o probar hipótesis complejas, la investigación descriptiva se centra en observar, describir y documentar características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis para mostrar con precisión los ángulos, dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Siguiendo con nuestra exposición, las características de la investigación descriptiva, tenemos que, como ha dicho la compañera, ya nos tiene que quedar claro que la investigación descriptiva lo que busca es hacer una descripción detallada de las características de un fenómeno, de una población o de una situación tal como es. Eso implica que se haga una recopilación de datos sin ningún tipo de manipulación. Se debe evitar en ese sentido hacer inferencias en torno al fenómeno, es decir, anticiparnos respecto al fenómeno o juzgar el fenómeno o la situación como tal, sino que debe de alguna manera recopilarse toda la información como tal. Debe existir una especificidad de la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener claridad y saber exactamente qué es lo que vamos a describir. Otro de los elementos claves o de las características es que la información generada debe ser verídica, precisa y sistemática en la descripción como tal, en la investigación descriptiva. Entonces, un elemento a favor de ambos métodos o un aspecto fundamental de esta investigación es que usa tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos. Solamente tenemos que tener la claridad de que cuando hablamos de los métodos cualitativos, este tipo de investigación lo que busca de alguna manera es describir esas percepciones, los significados, las experiencias sobre un fenómeno, sobre una situación. Y esto viene dado desde la perspectiva de lo que es el participante o el informante. Y en el caso de lo cuantitativo, la investigación descriptiva procura de alguna manera medir, cuantificar las características de una población o de un fenómeno como tal. Entonces, la investigación nos va a permitir obtener una comprensión inicial y detallada de un tema como tal. Entonces se establece una línea base. Por eso es que cuando se hacen diagnósticos, en los diagnósticos, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Tomamos como cuenta una descripción detallada de una situación o fenómeno como tal en su espacio natural. Entonces, acá tenemos los métodos y técnicas. Cuando hablamos en el enfoque cuantitativo, la investigación descriptiva se puede apoyar en la observación, en la entrevista, los grupos focales, los estudios de casos, se pueden hacer análisis documentales. Y en el caso del cuantitativo nos servimos de la encuesta, nos servimos de la observación, del muestreo, el análisis estadístico y el análisis de datos. Es decir,
cada uno de estos instrumentos o de estos métodos y técnicas en los distintos enfoques nos van a permitir registrar y analizar el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando, nos van a proporcionar información objetiva y detallada de ese fenómeno, nos permitirán en algunos casos profundizar en los eventos, por ejemplo, cuando hacemos grupos focales o cuando hacemos un estudio de caso, cuando hacemos unas entrevistas, y estos instrumentos, estos métodos a su vez sirven como herramientas de retroalimentación dependiendo de su objetivo. Entonces, en los instrumentos, cada uno de ellos según el enfoque que hacemos. Bueno, si estamos hablando de la observación, podemos tener perfectamente una lista de cotejo. Si estamos hablando de la entrevista, podemos usar un guión de entrevistas. O sea, en cada uno de los casos podemos también usar en la observación los diarios de campo, vamos a usar los cuestionarios, o sea, los distintos instrumentos que son característicos de cada uno de estos métodos. Si nosotros pensamos en un ejemplo de una investigación descriptiva, yo diría, bueno, yo voy a estudiar el perfil sociodemográfico y los hábitos de consumo de chocolate en los profesores de la UPEL. Algo bastante sencillo. Bueno, yo tengo que describir un perfil, yo debo identificar esas características demográficas, debo describir la frecuencia del consumo, determinar la cantidad promedio, debo describir las razones por las cuales los profesores consumen más o menos, cuáles son sus preferencias. Entonces, yo me hago todo mi proceso de investigación, establezco el enfoque, digo cuál es el enfoque. Bueno, yo voy a hacer un estudio cuantitativo. O sea, yo me voy a quedar con lo cuantitativo. Voy a hacer una investigación descriptiva de corte transversal, que va a ser en un momento determinado que lo vamos a investigar a los profesores, cómo es el consumo de. Entonces yo voy a describir el perfil de estos profesores, voy a indagar sobre esto, ¿no? Sobre esas características. Escojo una muestra de, bueno, los profesores de tal grupo, los que dan clases en la mañana, los que dan clases en la tarde, noche, de eso escojo mi muestra, de toda esa población. Una vez que la tengo, escojo una muestra que puede ser intencional y defino la encuesta, el cuestionario que voy a aplicar. ¿Para qué? Para recabar esa información. Entonces, una vez que yo cumplo cada uno de estos pasos o cada uno de estos los elementos están dentro de mi proceso investigativo, eso me va a generar unos resultados y yo voy a describir esos resultados. Yo voy a decir unos porcentajes de docentes que consumen más o menos chocolate, voy a decir esa frecuencia de consumo, las razones por las cuales estas personas consumen más o menos chocolate. Bueno, porque es que cuando hay mucha carga académica y mucho estrés, el chocolate sirve para minimizar. Simplemente hago una descripción de esto, cuáles son las preferencias, si prefieren el chocolate blanco, el chocolate caliente, qué sé yo, y el gasto promedio. Entonces eso me da toda una cantidad de resultados que me van a permitir a mí describir esa situación dentro de la UPEL, en este caso como investigación. Entonces se dan cada uno de los elementos. Igualmente, si usamos el enfoque cualitativo, también tendríamos que ya explorar otras experiencias, otras percepciones que tienen que ver con los docentes en el ámbito de estudio, que es el perfil sociodemográfico y los hábitos de consumo del chocolate. Entonces, cuando hablamos de esta investigación, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta investigación? Entre las ventajas tenemos que es una recolección de datos, ¿ok? Nos permite hacer una amplia recolección de datos a través de los distintos instrumentos. Son datos variados porque pueden ser percepciones, significados, intereses, que es la investigación cualitativa, o pueden ser lo que corresponden a datos numéricos, que es con la investigación cuantitativa. Siempre se hace en un entorno natural del informante, lo que puede permitir generar cierta confianza. Es un tipo de investigación rápida de ejecutar, económica, y de alguna manera va a fortalecer la toma de decisiones basadas en análisis estadísticos y de datos. ¿Cuáles se plantean o cuáles consideran que algunos que son las desventajas? Bueno, tenemos el manejo de la confidencialidad en algunos instrumentos que podamos utilizar. Probablemente si el informante o el participante no se siente seguro, no va a querer generar información o suministrar información que les resulte incómoda. Puede estar el problema de los sesgos, o sea, el investigador puede tener posibles sesgos e imponer su criterio frente a la investigación.
la investigación descriptiva no busca establecer relaciones, es decir, la investigación descriptiva no se conoce la causa de la problemática de estudio porque eso no es el elemento principal. En ella lo que está buscando es el qué, o sea, qué es lo que se quiere, cómo se está, describe ese tipo de aspectos, no el por qué pasó esto o lo otro. Y otro de los aspectos que se puede considerar como una ventaja es la falta de representatividad de la muestra en aquellos casos en los que puede existir algún sesgo en la selección o no se hace una selección adecuada. Entonces, la investigación descriptiva es una investigación ampliamente utilizada en ciencias sociales, en todo lo que es el estudio de la psicología, o sea, ya Norelki hizo referencia a eso, y es un tipo de investigación que de alguna manera creo que cualquiera de nosotros que en los estudios de posgrado nos ha tocado hacer incluso en el área de pregrado. Entonces es un tipo de investigación muy rica en la información que puede generar, utiliza cualquier cantidad de instrumentos porque siempre o por lo general tenemos que tener un conocimiento, tenemos que tener una línea base para a partir del cual establecer las relaciones y las conexiones de un conocimiento. Es decir, yo parto de acá, de una situación inicial y me da todo un elemento descriptivo para poder establecer posteriormente unos resultados una vez utilizados todos los métodos. Entonces, esto es todo por lo que corresponde a las características, las ventajas y desventajas de la investigación descriptiva. Entonces, mi compañera ya cerrará con las conclusiones de la investigación descriptiva. Para culminar, la investigación descriptiva es una herramienta esencial en el ámbito científico y académico, ya que permite describir fenómenos de manera rigurosa y objetiva sin alterar su realidad. Su enfoque sistemático facilita diagnósticos, orienta decisiones y sirve de base para estudios más profundos, utilizando métodos como la observación, la encuesta y estudios de casos, que generan datos cualitativos y cuantitativos. Conocer sus características, ventajas y limitaciones es clave para desarrollar investigaciones sólidas y socialmente relevantes.